Sí, hola. Buenas noches. Bueno, lo primero que todo, feliz año y bienvenidos a este acto de presentación del nuevo número de la revista Es Voto. Gracias por acompañarnos, a quienes os encontráis aquí presencialmente y también a quienes nos siguen a través de Doñana Televisión. Número 12, año 13 ya, más de una década, pues en la que esta revista, que edita la Hermandad Matriz, ha ido alcanzando un peso indiscutible como referencia académica sobre la devoción a la Virgen del Rocío, además de su valor como instrumento de divulgación. En todo este tiempo, Es Voto ha ido ofreciendo conocimientos transversales de la devoción a la patrona de Almonte, cuya temática es casi inabarcable, lo que supone para el lector pues, la oportunidad de enriquecer y de reforzar su fe desde múltiples aspectos y perspectivas. La edición que hoy presentamos cuenta además con un comité científico al que se han sumado nuevos perfiles, Ana Ramírez, José Miguel Díaz, Javier Bermejo, que luego tendremos la oportunidad de escuchar. Les damos las gracias por vuestro compromiso, como también al resto de componentes de este equipo. Como en todos estos años, Es Voto es posible pues gracias al altruismo y a la sabiduría de los autores que escriben en él año a año, muchos de ellos están hoy aquí, y también gracias a la Compañía de Electricidad, ACEXA, que acompaña a la Hermandad Matriz en el empeño por mantener este proyecto. Está con nosotros Sixto Marín, que es su director general corporativo, al que le voy a pasar la palabra. Buenas noches, Sixto. Buenas noches a todos. Nada, muy brevemente, felicitaros el año y como hacemos anualmente, pues renovar nuestro compromiso con la Hermandad Matriz, con el pueblo de Almonte, en esta magnífica obra que hoy presentamos y nada, siempre agradecido a Almonte, a su Hermandad Matriz y no robo más tiempo. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la presente edición vuelve a ofrecer una amplia variedad temática sobre diversos aspectos de la devoción rociera, con la vocación en el campo de investigación histórica y antropológica. El contenido aparece estructurado en varias áreas temáticas y Carlos Castrillo, secretario de la revista, que hace una labor encomiable durante todo el año, pues nos va a hacer un resumen del sumario de este nuevo número. Carlos, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches a todos y a todas, asistentes a este nuevo acto de presentación de la revista Es Voto, al que acudimos cada año en unas fechas tan especiales y que continúa su andadura, como lleva ya más de una década, pues de fomento y de difusión del conocimiento de la devoción rociera a través de muy diferentes trabajos y muy diferentes temáticas, que en la edición que ahora presentamos pues ve renovado una vez más todos estos contenidos. La revista que presentamos en este acto tiene una extensión cercana a las 250 páginas con 12 artículos en los cuales, como ya es tradición en la revista, aparecen diferentes temáticas referidas a la devoción rociera y al conocimiento de la misma. Es algo ya también habitual en la revista la convivencia, la aparición en paralelo de áreas temáticas que se vienen repitiendo todos los años con otras nuevas, que en función del contenido y de los temas a los que se refieren los artículos, pues se introducen también algunas áreas temáticas que no han tenido lugar anteriormente en otras publicaciones. Cabe destacar también, como ha dicho anteriormente el director de la revista, Chemi Saavedra, que hay una renovación del comité científico y que todos los años también hay una renovación pues, de las ilusiones, de las aportaciones que se hacen a la revista y que van conformando con el paso de los años un proyecto editorial tan importante como es la revista Es Voto. Por acudir resumidamente al contenido de la edición de este año, decir que en una de las secciones ya clásicas de la revista, como es la de trabajos, aportaciones al conocimiento de aspectos relevantes de la devoción rociera, tenemos
7 artículos, un contenido más numeroso que el que ha tenido este área temática en otras ediciones. Son 7 artículos los que vienen en este área de trabajo y aportaciones al conocimiento de la devoción rociera. Y el artículo que abre la revista precisamente tiene como temática el mundo de los esvotos. En este caso, esvotos marinos, a cargo de Ignacio Fernández Vial, que hace un recorrido por diferentes lugares donde existen y se conservan esvotos dedicados a la Virgen del Rocío y relacionados también con la mar. Son barcos, diferentes tipos de embarcaciones votivas que hay en muchos lugares de culto, tanto en España como fuera de España. Tenemos también un año más un artículo de nuestro presidente, Santiago Padilla, referido también al tema de los esvotos. En este caso, muy curiosamente, una serie de esvotos que se han encontrado en Berchtesgaden, una localidad de Alemania, en un museo donde han aparecido estos esvotos, y nos da cuenta de ello Santiago Padilla en su artículo. Tenemos también una aportación de Ernest Vallejo, que es un divulgador de Gibraltar, y hace una interesante singladura por la relación de este lugar tan especial y tan emblemático como es Gibraltar y el Rocío. Se nos cuenta en este artículo cómo antes de la llegada de los ingleses hay noticias en Gibraltar de la existencia de diferentes lugares de culto católico, entre los cuales existió una iglesia dedicada a la Virgen del Rocío. El cuarto de los artículos que compone también esta sección de trabajo y aportaciones al conocimiento de aspectos de la devoción rociera es un trabajo de Juan Carlos González Faraco y Michael Murphy, referido a la figura de Friedrich Christiansen, que es un personaje alemán que también a principios del siglo XX pues, ha tenido presencia en el Rocío y da cuenta de su experiencia y pues una interesante memoria también sobre la romería del Rocío en la visión de una persona foránea y de un personaje muy curioso como es Christiansen, que se puede descubrir en este artículo de Juan Carlos Faraco y de Michael Murphy. Tenemos una nueva aportación también de un autor que repite en nuestra revista, como es el señor Carrasco Terriza, sobre, en este caso, un tema referido a la Natividad de la Virgen, con el título que lleva el artículo Estrella Alba Rocío, y que hace referencia a estudios religiosos y estudios bíblicos, referencias históricas relativas a la Natividad de la Virgen y a sus diferentes nombres también. Cierra la sección de trabajo y aportaciones al conocimiento de la devoción rociera 2 artículos de nuestro paisano Javier Coronel. En este caso, uno de ellos da cuenta de un traslado en el año 1800 con motivo de una epidemia de fiebre amarilla, y otro artículo que es una crónica de la romería del Rocío de 1897. Javier Coronel, como ya conocemos en Almonte y fuera del pueblo, muchas personas que hemos leído ya su trabajo, que empieza a ser cada vez más amplio, pues una persona muy interesada y que ha investigado mucho en el pasado de la romería del Rocío y en diferentes aspectos históricos relativos a la misma. También contamos este año con su aportación en la revista. El siguiente área temática se refiere a efemérides destacadas en la devoción rociera. En este caso, compone esta sección un artículo de los señores Aparcero Bernet y Aparcero López, que tenemos también aquí su presencia hoy, sobre el cumplimiento de 60 años del nombramiento de la Hermandad Matriz como hermana mayor honorífica de la Hermandad de Redención y Virgen del Rocío de Sevilla. Se nos da cuenta en este artículo de la relación entre ambas instituciones y de esa efeméride en la que se cumplen 60 años, que es el nombramiento de la Hermandad Matriz como hermana mayor honorífica de esta hermandad sevillana. La siguiente sección, de las 2 últimas que cierran la revista Esvoto en la presente edición, es una sección que también ha tenido cabida en números anteriores, que trata del conocimiento de la historia de las hermandades. Y en este caso encontramos un interesante artículo del profesor Federico Germán Carrizo sobre la Hermandad de la Virgen del Rocío de San Juan, en Argentina, en una tierra tan lejana donde ya hemos conocido también que hay diferentes instituciones, hermandades y asociaciones dedicadas a la devoción rociera. En este caso, en San Juan, en Argentina, existe también una hermandad que podemos conocer a través de este artículo, su origen y su andadura como institución rociera en tierras tan lejanas.
Por último, la sección que cierra la edición de este año se refiere a la conservación e investigación sobre el patrimonio histórico-artístico del Rocío. Aquí encontramos los 3 últimos artículos de la edición presente, en los cuales se nos da cuenta, el primero de ellos, a cargo de Carlos Peñuela Jordán, de la restauración del conjunto escultórico del Calvario, que son unas piezas escultóricas que han estado tradicionalmente en el santuario del Rocío, que pertenecen a la Hermandad Matriz y que han sido sometidas a un importante proceso de restauración. Es muy interesante también este artículo porque en él aparecen pues muchas cuestiones técnicas de las que las personas que se dedican a estas labores realizan sobre las imágenes y sin duda tiene también bastante interés. Luego compone también esta sección sobre el patrimonio histórico-artístico del Rocío, el trabajo que vamos a conocer en más amplitud a cargo del profesor Javier Bermejo, que nos acompaña en la mesa y que pues se extenderá un poco sobre el contenido de su artículo relativo al estudio geoarqueológico del Rocío. Es muy interesante porque lo que se expone en este artículo es el proyecto, digamos, de investigación que está vivo, que está en marcha y que dará seguramente bastante fruto en los próximos años. Hablamos aquí de pues técnicas de investigación geográfica, fotoaérea y diferentes técnicas que nos ayudarán a conocer usos antiguos y lugares o enclaves que ha habido en el Rocío y su entorno, de los que nos dará cuenta más ampliamente ahora el profesor Javier Bermejo. Y cerrando la revista tenemos un artículo de nuestro paisano José Miguel Díaz Báñez, matemático, persona muy introducida, experta, digamos, en el mundo del flamenco, que aborda precisamente el tema del flamenco y la Virgen del Rocío, en un artículo donde aparecen muchas referencias a lo que ha representado el flamenco en la romería, en el mundo rociero, no solo a través de sus manifestaciones más populares, digámoslo así, sino también pues a través de diferentes aportaciones de artistas y de personas destacadas dentro del mundo del flamenco que han fomentado y han mantenido también esta relación entre el flamenco y la romería y la Virgen del Rocío. Estos son los contenidos de la revista que básicamente lo que hemos hecho ha sido nombrarlos para no extendernos demasiado entrando en el contenido de los artículos, que esperamos que sean ustedes, lectores y lectoras, los que entren en esos contenidos con el disfrute de la revista a partir de hoy, que ya la tenemos felizmente en la calle. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por este resumen que nos ha hecho. Como ven, una revista muy completa y que bien merece estar en la biblioteca de cualquier rociero. Quien nos puede contar más sobre Esvoto es Santiago Padilla, presidente de la Hermandad Matriz, director durante muchos años de la revista y quien continúa tutelando pues todo el proceso de elaboración de Esvoto durante todo el año. Le voy a pasar la palabra y me gustaría también que hablase un poco de esa portada que además que ha escrito sobre ese Esvoto. Bueno, pues buenas noches, bienvenidos. Nos acompaña la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Almonte, la secretaria de la Hermandad de la Redención de Sevilla y muchos de los colaboradores habituales de nuestra revista. A todos os damos la más cordial bienvenida. Bueno, pues efectivamente tenemos delante de nosotros el número 12, año 13, y yo creo que, en fin, que como presidente de la hermandad, pues es una gran noticia que una publicación se haya prolongado en el tiempo durante todos estos años. Creo que este número es un buen termómetro de todo lo que hay por investigar, de la cantidad de temas que se pueden abordar del Rocío. Lo he dicho alguna vez, creo que ningún historiador actual del Rocío puede escribir sin conocer todo lo que se ha publicado en estos 13 volúmenes de la revista Esvoto. Se han añadido mucha información, muchísima información a la que teníamos cuando este proyecto arrancó, allá por el año 2011, y creo que es ocasión de dar las gracias una vez más pues al director, a Chemi, a Carlos, que son los que llevan en estos momentos el peso de la revista, al comité científico, que como se ha dicho ya, pues se ha remodelado,
que también se ha reunido en varias ocasiones este año, y a estos autores que dedican su tiempo y su conocimiento de manera altruista a darle contenido a la revista. Ya se ha hablado en términos generales de su contenido. Me gustaría apuntar, ya que están con nosotros, en el caso de la Redención, nos parecía que al cumplirse 60 años de ese hermanamiento, cada vez hay más hermandades de penitencia que tienen por titular a la Virgen del Rocío, pero cuando se fundó la Hermandad de la Redención de Sevilla había pocas hermandades y ellos tuvieron ese gesto en abril de 1963 de otorgarnos el título de hermanos honorarios, título que conservamos. Nosotros en 2013 hicimos la devolución recíproca de ese compromiso y nos parecía que era una buena ocasión para dejar testimonio de la documentación que se ha cruzado entre ambas hermandades y de esta relación que se ha forjado a lo largo de estos años. Aterrizando en lo que nos comentaba o lo que me preguntaba Chemi, concretamente de mi artículo, de esta portada que tienen ustedes, con un esboto de 1903 en el que aparece, entre otras, la famosa camarista de la Virgen, Ana Valladolid Moreno, que es la señora que tienen ustedes ahí con los brazos en alto, y que el año que viene se van a cumplir 100 años de su muerte, en 2024. Es un accidente que tiene un trabajador de su casa, que es el señor que está abajo en la carreta, y que parece ser que por intercesión de la Virgen no le pasó nada. Pues bien, en el artículo que yo abordo sobre este voto y sobre otros 4 más que han aparecido en un museo en el sur de Alemania, que están a la vista del público, intento contar un poco qué explicación puede tener que existan esos votos a tanta distancia de aquí. Saben ustedes, sobre todo los que tenéis un poco de más edad que yo, que cuando se derribó la antigua ermita desapareció el famoso Cuarto de los Milagros, que era un cuarto que producía, pues, por un lado admiración, pero sobre todo también para los niños, para los jóvenes, un poco de miedo, ¿no? Porque allí pues no solo nos encontramos estos cuadros, estas pinturas, sino que había pues mechones de pelo, velos de novia, en fin, lo propio de estos lugares, que todavía hay algunos sitios que se conservan, aunque yo creo que la parte, en fin, más escabrosa se está retirando de todos ellos, ¿no? Este señor, o sea, en ese museo se rinde homenaje a un gran folclorista alemán que a lo largo de su vida reunió 14.000 ofrendas votivas. Parece que estuvo en el Rocío en los años 40 y hay un libro que se publica en 1950 en el que habla de distintas grandes devociones de España y habla también de la del Rocío. Todo hace pensar que este señor, que con facilidad se hacía de estas ofrendas votivas, pues encontrara el cauce, por lo que algunas de las ofrendas que retiraron familiares de los que habían donado al Cuarto de los Milagros de la antigua ermita, hubo gente que retiró, al desaparecer el cuarto, no había proyectos de hacerlo de nuevo, retiraron las ofrendas votivas, bien los propios interesados, bien los descendientes de familiares que habían hecho estas ofrendas. Pues todo hace pensar, porque otra explicación no se nos ocurre, que por algún cauce este señor accediera a esos 5 ejemplares, a esos 5 esvotos. Todos los esvotos tienen, en cada uno de ellos encontramos información de interés, y hay otro, por ejemplo, que está fechado en 1866 y que es un señor de Villanueva del Ariscal. Y es interesante porque la Hermandad de Villanueva del Ariscal no se fundó hasta hace poco más de 50 años. Esto significa que en 1866 había devoción en Villanueva del Ariscal, como ha ocurrido en tantos sitios donde se han fundado hermandades muchos años después. Bueno, pues esta es una información que damos en primicia en este número, porque esto lo hemos conocido en el mes de octubre, de unas personas que estuvieron en el museo y se encontraron con esta sorpresa y nos contactaron. Hemos pedido autorización al museo para poder publicar los esvotos. Bueno, pues una de las muchas curiosidades que encierran la revista. Pero yo creo que de lo más interesante, sin desmerecer ninguno de los trabajos, que todos aportan información de interés, es verdad que estamos hablando del proyecto, no de las conclusiones. Es lo que Javier Bermejo, profesor de la Universidad de Huelva, de la Facultad de Humanidades, Departamento de Arqueología,
nos pueda contar de ese proyecto que por fin arrancamos en el mes de septiembre. Este era un proyecto, pues prácticamente estaba hecho con la consejera anterior de Cultura, pero que hubo cambio de gobierno y hemos perdido casi un año, pero que afortunadamente pues hemos podido arrancar. Se han hecho gran parte de los trabajos de campo y nos parecía que, en fin, en una breve disertación, Javier, que además lo hace muy bien, pues que nos pudiera contar de viva voz cuál es el proyecto geoarqueológico que se está desarrollando en el Rocío, cuáles son los presupuestos de salida, y espero que muy pronto podamos conocer las conclusiones de ese trabajo. Yo creo que este trabajo, bueno, que se alumbró por Julio Mayo por un lado, Juan Carlos González, estuvimos reunidos hace mucho tiempo, hace más de un año desde que se hicieron los trabajos de campo, pues también quizás sea consecuencia de voto y de esta inquietud por desentrañar la historia del Rocío. Y es verdad que también creo que nos alumbró y nos iluminó el libro de Juan Villa, que también nos acompaña hoy aquí, El Rocío antes del alba. Bueno, pues un poco saber, no estamos buscando el hombre de Cromañón, ni muchísimo menos estamos buscando el urbanismo más primitivo, las funcionalidades más primitivas que podamos tener del Rocío. Pero, en fin, el que nos lo tiene que contar es Javier. Quiero dar las gracias a todos los autores, a CECSA. Sisto me decía que él no tenía que sentarse. Claro que te tienes que sentar. No es fácil encontrar una empresa que todos los años de manera invariable esté disponible para apoyar esta labor cultural y divulgativa del Rocío. Hemos tenido ya ofrecimiento para que la revista tenga solo un perfil digital, pero yo no sé, a mí me gusta el papel, y mientras sigamos teniendo patrocinadores vamos a intentar tener la versión en papel, aunque podamos también darle difusión a la versión digital. Así que, sin más preámbulo, Javier, tienes la palabra. Ahora. Ahora que ¿no? Abrir. Aquí, ¿no? Disculpen ustedes, no estoy familiarizado con... Disculpa mi torpeza. No, si es que el que no sabe. Ah, bien. Perfecto, ¿no? Bueno, no sé si pasa o no pasa. Tenemos que darle... ¿Tú le has dado doble clic? Sí. Abriendo. Es que ha abierto la fotografía. Ah, dale, cosa del mar. No te preocupes. Ya, perfecto, Alito. Muy bien. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya. Sumarme a las palabras de felicitación por el año que comienza y vaya por delante mi agradecimiento a la Hermandad Matriz de Almonte en la figura de su presidente, Santiago Padilla, de los miembros de su Junta también presentes en esta tarde, por la invitación a participar en esta jornada de presentación de la revista Es Voto, con una pequeña aportación del trabajo de carácter geoarqueológico que venimos desarrollando en la aldea del Rocío. Además de este agradecimiento, quería también, bueno, pues, habida cuenta de la expectación que poco a poco está generando estos trabajos, simplemente mostrarles el contexto en el que se encuentra este proyecto y los resultados que de él se deriven. Simplemente es una aportación más a la ingente cantidad de investigaciones y de avances del conocimiento que se están produciendo en el Rocío, con todas las manifestaciones que envuelven. Es por tanto que este proyecto, uno de los principales presupuestos de partida que tiene, es simplemente aportar una página más al conocimiento, a la historia de este enclave marismeño. Bien, ya Santiago ha expuesto un poco la gestación del proyecto, lo que espoleó, digamos, la premisa de partida fundamental. Era abordar quizás una de las líneas más desconocidas dentro del amplio conjunto de estudios que vienen desarrollando sobre el Rocío, que pasaba por los restos materiales, es decir, la arqueología.
En este sentido, debo agradecer a mi querido colega y amigo Juan Carlos González Faraco, a Julio Mayo, al propio presidente, a nuestro querido Santiago, porque han sido los ideólogos de este proyecto que no sin pocas vicisitudes administrativas, bueno, pues ha dado por fin su arranque en este otoño de 2023 y que, como bien decía también Santiago, se encuentra a día de hoy prácticamente con su fase de campo finalizada. Esto significa que yo lo que les vengo a mostrar esta tarde no es más ni menos que ese contexto, ese marco proyectual, las actividades que se han desarrollado, cuáles son sus premisas de partida, qué objetivos persigue, qué métodos y técnicas se están empleando y cuáles son los resultados que esperamos alcanzar. Por tanto, no esperen ustedes tampoco aquí el descubrimiento de la Atlántida, ningún gran avance desde el punto de vista de la cultura material. Simplemente, bueno, en qué estado se encuentra este marco proyectual, el cual, debo decir a todo esto, que para mí supone un regalo como investigador, porque me permite acercarme a un área, bueno, poco estudiada por las líneas de la investigación arqueológica onubense, con una vinculación personal muy, muy significativa también para mí, que me permite un disfrute como investigador, pues, con una gran satisfacción. Por tanto, para mí esto ha supuesto un regalo. El enclave de la Aldea del Rocío, con todos los fenómenos que envuelve, ha suscitado el interés de la investigación tanto pasada como más reciente. Buena prueba de ello es la ingente cantidad de publicaciones y la bibliografía que ello ha generado a lo largo de numerosas décadas, abordando los distintos aspectos que han considerado, desde sus manifestaciones religiosas, pasando por aspectos antropológicos, incluso también los aspectos históricos. En este punto, el cada vez mayor y mejor conocimiento de la historia de la aldea almonteña está permitiendo poner de relieve algunos aspectos relativos a su origen, fundación, establecimiento, actividades económicas, que dejan entrever en esos jirones, retazos de historia, cómo la aldea almonteña jugó un papel protagonista, fundamental en la conformación de la Baja Edad Media, de los señoríos feudales de este territorio, más allá del Aljarafe sevillano, en la transformación hacia el Estado moderno. Estamos hablando de un enclave que no pasó desapercibido a los intereses políticos y económicos de estos contextos históricos, que cristalizaron en el establecimiento de toda una serie de infraestructuras de carácter portuario, de carácter aduanero, que nos transmiten los testimonios literarios desde el siglo XIV en adelante y que permiten dilucidar cómo el Rocío participó de una actividad más allá de la netamente religiosa o cristiana. ¿Por qué? Porque era un territorio que no podía pasar desapercibido a los intereses. Estamos hablando de un nudo de comunicaciones fundamental, de conexión con las tierras del condado hacia los puertos de la Baja Andalucía, los puertos del Guadalquivir, y que, por tanto, era vital el establecimiento y el control de toda una serie de elementos de infraestructura que gestionaran, fiscalizaran todos los productos que se trasegaban en este puerto bajo medieval, ya de época cristiana, desde el siglo XIV en adelante. Es en este contexto donde surge la necesidad, quizás, si se permite, de plantear el interrogante de, bueno, ¿y qué sucede con todo eso, con todo ese periodo? ¿Qué queda? ¿Qué nos queda de ese legado? ¿Qué existe de ese legado, ¿no? Y es aquí cuando, bueno, pues intervinimos nosotros, ¿no? En ese contexto que ya se ha explicado, pues se empieza a gestar la posibilidad de plantear un estudio de naturaleza geoarqueológica, ahora explicaré bien por qué de ese geoarqueológico, que permita responder, bueno, pues a toda una serie de interrogantes, ¿no?, relativos al origen, establecimiento, fundación y devenir histórico de la aldea del Rocío. Desde si es posible documentar los restos materiales de esa actividad portuaria y del periodo que nos mencionan las fuentes, que el urbanismo que se implementa, que surge en torno a esa ermita bajo medieval cristiana, si existió realmente un puerto de cierta entidad en ese tránsito de los siglos XIV y XV en adelante, la navegabilidad del brazo de la madre, de lo que conocemos como la madre. Es decir, piensen ustedes que desde el punto de vista geomorfológico y ambiental el tránsito, el cambio que ha sufrido la marisma, y eso los que son de la primera edad, no de la tercera edad, los más veteranos lo conocen mejor que este joven investigador, han sido bestiales. No pongamos ya por caso en una evolución de 500 o 600 años. Estamos hablando de la madre como un brazo de mar navegable, que estaría muy abierto a las influencias marinas, a las influencias de las corrientes, y que permitiría,
de ahí la razón de ser desde este punto de vista del Rocío, pues de ese puerto de trasiego comercial. Por tanto, los interrogantes, como están viendo ustedes en pantalla, son numerosos, eran numerosos al calor de este proyecto que se estaba fraguando. Ahí tienen ustedes en las imágenes algunos detalles de elementos cartográficos que han sido no tratados ya por nosotros inclusive. Por supuesto, esto ha sido ampliamente tratado por la investigación anterior, como ya les trasladaba, y que nosotros pues hemos ido recopilando ahora ya con una mirada arqueológica. No se encuentra lo que no se busca y no se ve lo que no se mira. Y en este caso, desde la perspectiva arqueológica, pues son nuevos los datos que podemos ir extrayendo de esa documentación literaria, cartográfica, topográfica, incluso de fotografía histórica aérea, ¿no? Bien, para ello se reúne un equipo de investigación multidisciplinar, una quincena de investigadores procedentes de diversas universidades, de centros de investigación, de archivos, bajo el cobijo del Centro de Investigación Patrimonio Histórico-Cultural Natural de la Universidad de Huelva, en el cual tenemos 4 grupos de investigación insertos, con investigadores que pertenecen a distintas ramas del conocimiento. Estamos hablando desde arqueólogos, historiadores, geólogos, paleontólogos, antropólogos, paleobotánicos. En definitiva, es un proyecto, entiéndanlo ustedes, en un claro diálogo entre las humanidades y las ciencias experimentales. De ahí la naturaleza de ese cognomen, de ese apellido de geoarqueológico. No tratamos solo de buscar los restos materiales de ese pasado que atesora este rincón marismeño, sino cómo ha evolucionado su paisaje, cómo han sido las transformaciones en clave diacrónica a lo largo de los siglos, para comprender mejor la única premisa que tenemos en mente, es las relaciones hombre-medio, eso que tan actual está hoy día, ¿no? El entorno de Doñana, es decir, bueno, esto existe de toda la vida, así como fueron esas relaciones hombre-medio desde el surgimiento de este establecimiento. Los objetivos, por tanto, se iban dibujando prácticamente a medida que conformábamos el proyecto. Desde el punto de vista de una perspectiva macro, ¿no? Bueno, pues aportar al conocimiento general del Rocío y el entorno del Parque Nacional de Doñana, avanzar en el desarrollo de nuevas técnicas de investigación no invasivas, sobre las cuales hablaré a continuación, y profundizar en clave diacrónica sobre el modelo de ocupación y aprovechamiento económico del paisaje. Desde el punto de vista ya más específico, pues analizar mediante cartografía histórica la evolución de su urbanismo, detectar mediante técnicas no invasivas geofísicas los restos soterrados de antiguas estructuras que se encontrasen en el área nuclear de la aldea, así como en su entorno más inmediato, localizar los restos, si existen, de época moderna o contemporánea, relativas a actividades industriales y artesanales hoy día ya desaparecidas. Tenemos en la documentación histórica la existencia de hornos tradicionales, de fabricación de teja, de ladrillo, más allá de lo que hoy día podemos entender como actividad ganadera. Por tanto, eso nos están transmitiendo las fuentes una serie de ideas que permiten mostrar una realidad mucho más rica y variada de lo que ha sido la conformación histórica del Rocío. Realizar un análisis diacrónico de la geomorfología de la marisma, líneas mareales, cambios de cota, calado histórico de la madre, un aspecto fundamental que persigue este proyecto, ¿no? Y establecer, como no, una secuencia ocupacional del Rocío y su reconstrucción paleoambiental. De ahí la necesidad de que participen paleobotánicos, palinólogos, que permitan reconstruir ese paisaje y su evolución en las relaciones del hombre con el medio. Desde el punto de vista de los métodos y técnicas, pues estaba claro cómo debíamos proceder. Por un lado teníamos una fase de documentación en la que se han recogido todos los datos literarios, cartográficos, topográficos existentes a día de hoy. Se ha hecho una labor de búsqueda en archivos a través del IECA, a través de las fuentes bibliográficas que ya otros colegas e investigadores nos han precedido, y por tanto todo eso nos ha permitido ir conformando un grueso volumen de datos sobre los cuales actuar y plantear las principales tareas de campo. Esas fases de campo venían precedidas por una actividad de prospección geofísica, extracciones de muestras continuas o sondeos rotatorios, que también se les denomina, así como una prospección superficial, sobre la cual ahora también me detendré, en diversos entornos de la aldea, que permitiera ver si en superficie existían o no restos. A día de hoy son estas las fases que se han concluido en el transcurso del proyecto y estamos en condiciones de poder hacer una valoración, grosso modo, de las perspectivas y hacia dónde podemos ir con este proyecto. Nos queda la fase no menos importante, la fase de laboratorio. Piensen ustedes que una actividad arqueológica de un mes de campo
tiene un año entero de estudio en laboratorio. Háganse ustedes una idea de los tiempos que se emplean en investigación a la hora de poder ofrecer unos resultados contrastados, fiables, serios y rigurosos. Entiendan, por tanto, que estemos hablando de lo que estemos hablando ahora mismo. Esa fase de laboratorio contemplará una elaboración de cartografía geofísica con todas las anomalías detectadas en clave diacrónica, la síntesis del urbanismo, que nos transmite una información muy preciosa y valiosa sobre cómo ha ido conformándose el Rocío, más allá de las últimas décadas y de la explosión urbanística que ha venido sufriendo, ¿no? Y, por supuesto, toda la batería de analíticas y sus resultados, analíticas de carácter polínico, de macrorrestos, paleontológicas, dataciones importantísimas y, por supuesto, geomorfológicas. Bien, ¿y qué es lo que hemos hecho a día de hoy, ¿no? Desde el punto de vista de la fase de campo? Vamos a empezar desde la, vamos a dejar la geofísica para el final, que quizás es lo que más expectación puede generar, ¿no? Desde el punto de vista de la prospección superficial se contempló la realización de una batida en el entorno de lo que conocemos hoy como el Caño Marín y el río Ajolí, todo lo que las fuentes, todo ese espacio que las fuentes de época moderna denominan como la dehesa de los arrendadores, en donde sabemos que a fines del 18 se establece un poblado, una colonia de repoblación, y un territorio o un espacio anexo a lo que es el urbanismo actual del Rocío, que ha visto la implementación de diversas actividades industriales. Sabemos que justo al albordo de la Madre existió una instalación industrial de carácter fornácea, es decir, la instalación de hornos para la fabricación de teja, ladrillo, una actividad que había pasado desapercibida para la investigación desde el punto de vista de los usos, recursos, su economía, el origen, la tradición, y que sabemos hoy día de hoy una serie de datos que nos están permitiendo avanzar un poquito más en su origen. Este espacio, que sabemos que fue ocupado, pues nos está permitiendo profundizar y avanzar en el conocimiento de la cultura material del entorno del Rocío. A día de hoy, por diversas cuestiones ajenas al transcurrir del proyecto, solamente se ha podido prospectar lo que sería del Caño Marín hacia la calle del Lobo. ¿Por qué? Porque, como bien decía Santiago, el proyecto empezó en septiembre, prontamente llegaron las lluvias, empezó a crecer el nivel de agua y la vegetación. Y prospectar con vegetación como mirar una pared negro, no te permite ver restos que hubiera en superficie. Habrá que esperar al próximo otoño para concluir esta prospección y ver, una vez que ya se convierta la vegetación, o sea, desaparezca la vegetación, ver qué puede haber en superficie. En estas zonas donde tenemos los hornos, la vía de salida tradicional hacia Sanlúcar, de hecho todavía pervive en la calle Sanlúcar a día de hoy, su conexión hacia Matalascañas porque se vadeaba la marisma aguas abajo. Por tanto, estamos hablando de la arteria de salida natural de ese urbanismo o protourbanismo de la aldea. Con la intención de profundizar en todos los aspectos de naturaleza geológica, geomorfológica, ambiental, etcétera, prontamente entendimos la necesidad de extraer un sondeo continuo o muestra de sondeo rotatorio en todo el centro de la Madre. Para ello se ha contado con una técnica específica de perforación. Hemos perforado hasta 12 metros de profundidad, lo cual nos permite tener un testigo, un archivo sedimentario, un archivo de la tierra, como nos gusta llamar a los arqueólogos y los geólogos, que nos va a dar información por lo menos desde los 10.000 últimos años hasta esta parte. Ahí vamos a ver toda una secuencia geológica, histórica, sobre todo en los últimos niveles, que nos va a permitir profundizar en el conocimiento de todo este ámbito marismeño, ¿no? De especial interés en este sondeo son los últimos metros, que nos van a hablar del calado histórico que tuvo este brazo de marisma, donde sabemos que se trasegaba con embarcaciones. Piensen ustedes, fíjense, en el proyecto de Palos de la Frontera, que puso al descubierto los restos de época colombina, del puerto de época colombina, que fue testigo de la gesta de la salida de la empresa colombina, el calado que ha ofrecido, tras los estudios de carácter geológico, esa antigua ensenada, no es más de 3 metros. Piensen ustedes que una carabela tenía un bordo, o sea, una línea de flotación no menos de 1,5 metros. En el diario de Colón se recoge perfectamente cuando hace las incursiones en las islas del Caribe y habla de cómo la niña, la pinta, tiene un tal calado, tal otro. Entonces estamos hablando que
Cuando hablamos de un calado, no piensen ustedes que es un calado de 15 metros, de 12 metros, estamos hablando del calado mínimo y suficiente para pequeñas embarcaciones, probablemente de bordo plato, que permitiese el trasiego de las mercancías, ganado, toda la producción del condado, etcétera, hacia los puertos de Sanlúcar y del Guadalquivir. Como digo, esto está ahora mismo en fase de estudio, se han extraído ya todas las muestras sedimentarias y se encuentran en manos de los especialistas, que ya han visto ustedes en la ficha técnica que les presentaban al inicio de la intervención. Ahí tienen ustedes algunas instantáneas del proceso de extracción de las muestras. En ese caso, el camión que realizó, el camión sonda que realizó la extracción del testigo. Al fondo verán ustedes el santuario, para que se posicionen un poco del sitio en el que se extrajo ese sondeo. Y una instantánea, una foto de los diferentes testigos sedimentarios que están siendo objeto de análisis a día de hoy, donde ya de visu los especialistas pudieron ir conformando un poco, grosso modo, los distintos niveles que conforman la madre, desde arenas más gruesas, arenas más finas, arcillosos. Se ve muy bien de visu, como decía, la acción antrópica de las últimas décadas con toda la actividad agraria en las inmediaciones y en toda la cuenca hidrográfica del condado, que vierte poco a poco esos finos hacia la madre, colmatándola de manera irremediable, en un punto de manera inexorable, pero gradual, de ahí esa colmatación progresiva. Y ahora deberemos esperar, bueno, pues de un modo paciente, las analíticas que nos permitan profundizar un poquito más en toda esa secuencia que les vengo mostrando o diciendo. Bien, otra de las actividades que contemplaba este proyecto pues era mediante la aplicación de técnicas no invasivas, de teledetección, la denominada prospección geofísica, la ocultación de toda una serie de superficies que permitiera, al calor de los testimonios que teníamos de naturaleza literaria, topográfica, histórica, fotográfica, si existían o no restos en el entorno del santuario, en el entorno más inmediato de la aldea. Para ello se preparó un área de prospección en torno a 1,5 hectáreas, aunque se ha hecho un poquito más, porque bueno, nos motivaba, y, en fin, pero 1,5 hectáreas, quédense ustedes con ese dato, y digamos en 2 zonas, un sector A que hemos denominado en torno al santuario y un sector B en lo que se viene dado a conocer como el Caño de la Venta, porque ahí existió una venta que tiene un recorrido histórico y una trascendencia histórica bastante significativa, y bueno, pues ahí se establecieron estos 2 sectores de prospección. Desde el punto de vista metodológico, para no agobiar, para no aburrir, simplemente tiene ustedes ahí una imagen del carro de geofísica que usamos. Es un rover con una serie de antenas de penetración. Piensen ustedes que la tecnología que se usa desde el punto de vista de la geofísica, aplicada de manera particular a la arqueología, consiste en una serie de antenas que penetran en el subsuelo a través de una serie de ondas electromagnéticas que devuelven una lectura a modo de radar de lo que hay soterrado. Eso va en función de la resistividad del suelo, la resistividad de los materiales, si tenemos ladrillo, piedra, lo que sea. En función de eso, devuelve una lectura, se interpreta, se analiza y se filtra a través de una serie de programas informáticos, y es, en definitiva, lo que nos muestra una imagen de lo que hay, digámoslo así, enterrado en el subsuelo. Ahí tienen ustedes esa imagen del carro, por así decirlo, por supuesto con su conexión GPS, etcétera, y una imagen en la que ven ustedes, bueno, pues toda una serie de líneas que permiten identificar nuestras calles en el procesado de toma de datos. Quédense ustedes simplemente con esa cuestión. Sí, debo decir que estamos hablando de un equipamiento de última tecnología, de última generación, que nos permite, bueno, pues en un entorno muy amigable, con unos software y un hardware muy amigable, obtener resultados de una manera rápida en comparación con otras técnicas de hace décadas. Esta es la imagen que nos devuelve. Una vez que procesamos y una vez que ya empezamos a filtrar y a estudiar y a introducir elementos y variables, ¿de acuerdo? No me voy a detener en ello porque sería hablar de resultados y me van a permitir que la cautela de los tiempos marquen el ofrecimiento de los mismos. Ahí tienen ustedes ese sector A en torno al santuario, un área que se ha mostrado muy interesante desde el punto de vista de la ocupación del sitio, debo decir, a día de hoy, podemos decirlo ya abiertamente, con una actividad antrópica enorme, bestial. Más del 80% de las anomalías que se han detectado con el georradar corresponden a acometidas, canalizaciones, tuberías, arquetas. Síntoma inequívoco de que nos encontramos en un área densamente trasegada, en donde cada vez que ha hecho falta meter una acometida se vierte una zanja, se mete un tubo. Además, es un
una maraña de cables. Es verdad que a través de esta geofísica al ayuntamiento podemos ofrecerle un plano para cualquier tipo de avería de cara a futuro, para que sepan dónde abrir, dónde tienen una arqueta, dónde tienen otra, porque me figuro que sea algo de verdad muy, muy complejo de entender, ¿no? Pero sí es verdad que existen también otra serie de anomalías que son susceptibles de ser interpretadas como elementos arqueológicos. Sin embargo, deberán ser precisadas a medida que avance la investigación. Ahí tienen ustedes algunas imágenes del proceso de toma de datos en campo, en donde hemos diversificado un poco todo ese sector, desde la zona más propia pegada a la marisma, sabíamos que ahí era una zona de influencia mareal y por tanto las anomalías iban a ser escasas, hasta el propio Real, el cual también pues, ha mostrado datos muy interesantes. Ahí tienen ustedes el plano, lo que llamamos nosotros el radargrama de todo ese sector. Verán ustedes líneas que se cruzan, que se entrecortan, manchas, casi ininteligibles. Para nosotros no, para nosotros sí son muy inteligibles, de hecho eso es todas las anomalías que muestra, eso piensen ustedes que está además a todas las profundidades. Eso estamos hablando desde la cota cero hasta 2,50 metros de profundidad. O sea, estamos hablando de muchísimas anomalías que cada una pertenece a un estrato, a una profundidad y a un episodio que conserva el archivo de la Tierra. Por su parte, el sector B, con una menor extensión, se planteó con la intención de ver el potencial de carácter arqueológico que tenía este área al hilo o al calor de los datos que los testimonios literarios nos mostraban, sobre todo de ese episodio de fines del 18 de un establecimiento colonial en las inmediaciones del Rincón y el Rocío. Bueno, pues de nuevo articulamos ahí el proceso de toma de datos en campo y obtuvimos nuestro radargrama con diversas anomalías que deben de ser interpretadas, como les digo, a lo largo de estos meses. En síntesis, y para no aburrir más de la cuenta, desde el punto de vista del proyecto podemos presentar esos resultados preliminares y una serie de perspectivas de futuro. Nos encontramos ante una fase de campo ya finalizada, o prácticamente finalizada, a falta de ese pequeño sector de prospección superficial. Resta la fase de laboratorio, una de las más significativas e importantes por lo que a los resultados se refiere, con el análisis y el procesado de los datos. Unos resultados preliminares con 2 zonas prospectadas con físicas muy antropizadas, con acometidas, restos de cultivo, canalizaciones, pero también con anomalías arqueológicas. Y un estudio geomorfológico y paleoambiental con unos primeros indicios del relleno de la Madre, en donde parece que se constata la existencia de ese canal navegable de cierto calado. Cuando hablo de cierto calado, entiéndanlo siempre en los términos a los que me he referido. Y testimonios, además, indirectos de ocupación previa al siglo XIV, toda una novedad al calor del proyecto, que nos permitiría estar hablando de un territorio que no pasó desapercibido para los distintos periodos históricos y civilizaciones que ocuparon este territorio. Por tanto, ¿es un territorio ocupado de la antigüedad? Habrá que verlo. Por tanto, a final de primavera, inicios del verano, con el procesado de todo el volumen de datos que permita dar a conocer unas conclusiones y nuevas fases proyectuales, estaremos en condiciones de mostrarle los resultados de este proyecto. No quisiera finalizar la intervención sin agradecer la voluntad de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte por la financiación de los trabajos, la colaboración y el acompañamiento que en todo momento la Hermandad Matriz de Almonte nos ha ofrecido, como no también al Ayuntamiento de Almonte por la colaboración en los trabajos de campo, por las facilidades prestadas en todo momento a la hora de los permisos, agentes sin los cuales este proyecto nunca llegaría a buen puerto. Muchas gracias. Bueno, entenderán ustedes que el proyecto nos tiene realmente entusiasmados, no solo por los atisbos de datos que hay, sino también por la suerte de haber contado con Javier. Javier, él habitualmente está los fines de semana en el Rocío, es decir, que lo teníamos ya conquistado, y ahora cuando le hemos dado, por eso él dice que esto para él es un regalo y para nosotros también el trabajo que está haciendo. Y hacer una mínima aclaración también, por si surgiera la duda, evidentemente, esto no lo ha dicho él, si me lo permite lo digo yo, la idea no es poner unos restos a exposición pública y menos aún en el entorno del santuario, que ya cuando se publicó un avance de esto ya hubo quien puso el grito en el cielo pensando que allí íbamos a montar un museo al aire libre,
En el mejor de los casos, la idea, si se corroboran las evidencias que se van teniendo, sería escarbar para confirmar lo que se atisba que hay, sacar la información, confirmarla y entiendo que cerrarla. Si no, tú me corriges, Javier, ¿eh? Lo digo para que nadie, piense que vamos a montar allí un museo arqueológico. No es la idea. La idea es extraer la información, y con ella pues seguir avanzando en el conocimiento, porque todas estas cosas nos ponen en la pista también de la fundación de las hermandades antiguas, de qué relación había entre los pueblos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que la información que nos puede aportar todo este estudio creo que nos puede ayudar a entender mucho mejor cómo ha evolucionado este espacio a lo largo del tiempo. Pues nada más, también quiero mencionar a Antonio Ramos, que es el que nos ha, coordinado la ejecución del acto y que está siempre para todo. Y nada, y un año más, pues daros las gracias y desde mañana, si no que me corrija el director empezamos a trabajar en el nuevo número. Muchas gracias.